el programa es Administración Turística y Hotelera, en el cual durante los 10 semestres los chicos van aprendiendo actividades relacionadas con el tema turístico, con el tema hotelero y con el tema administrativo y de las organizaciones. ¿Sí? En la parte hotelera se maneja el sector de alimentos y bebidas, por consiguiente, al lugar, a propósito de ello, ellos tienen que cursar unos diferentes cursos en los cuales se trabajan temáticas técnico-administrativas que tienen alusión al sector de alimentos y bebidas. Comienzan en segundo semestre con la materia de higiene, manipulación y conservación de alimentos. En tercer semestre ellos ven Cultura Gastronómica 1, que es fundamentalmente orientada hacia las bases técnicas de cocina clásica. En Cultura Gastronómica 2, que es en cuarto semestre, ellos ven técnicas internacionales, cocina tradicional colombiana, diseño y elaboración de menús y recetas estándar, que es hacia la parte administrativa. En quinto semestre ellos ven enología y técnicas del servicio, que es orientada a la parte de la enología, de los vinos, todo el mundo vinícola y la mixología. En sexto semestre ellos cursan gestión gastronómica, que es como la parte administrativa, ya que hace un compendio de las partes técnicas que ya cursaron previamente. ¿Sí? Y la carrera tiene una duración de 10 semestres. Este programa lo escogí por la parte gastronómica, ya que me gustaría especializarme en un futuro por esta parte culinaria y poder llegar a ser uno de los mejores cocineros de Colombia. Bueno, el administrador turístico y hotelero es idóneo para llegar a desempeñar cargos con un valor agregado altísimo en el tema del servicio, ¿sí? Gerenciar organizaciones hoteleras, gerenciar organizaciones turísticas, ser sus propios gerentes y jefes con empresas destinadas al sector turístico, al sector hotelero, trabajar en empresa pública, y últimamente se ha generado también un perfil bastante idóneo en el tema de la docencia y el profesorado por parte de los egresados de la escuela. De hecho, también tenemos una gran planta profesoral en la escuela que somos, en la que me incluyo, egresados del mismo programa. En el SENA también tenemos una buena cantidad de docentes, y en otras instituciones de educación pública y privada también se encuentran una gran parte de egresados. Entonces digamos que es un perfil muy integral, donde se complementan bastantes componentes del tema administrativo, el tema organizacional, el técnico operativo también del sector de la hotelería y el turismo. Salen con unas nociones, si bien se ve cocina técnica, aquí tratamos de orientarla siempre a la parte administrativa. Lo que siempre les inculcamos a los chicos es el valor del servicio, y dos, que para saber mandar hay que saber hacer las cosas. Entonces le damos unas nociones en la parte operativa, pero si les gusta, les queda gustando el tema de los alimentos, de la cocina o de la gastronomía, los invitamos a que sigan indagando académicamente y profesionalmente en este gremio para que se sigan formando un poco mejor. El Festival Gastronómico va a ser en el mes de noviembre. Tal vez son ya 41 veces que se está elaborando o que se está realizando este festival, ¿sí? Vamos a hacerlo con una temática suramericana, en donde los estudiantes van a poder exponer sus ideas creativas con una idea clara, que es la cocina de América del Sur, ¿sí? Está en cabeza el profesor Néstor Lampreda Rengifo, quien es el organizador y pieza fundamental en la realización de este evento, para lo cual también los esperamos gustosamente. Ya en su momento por las redes estaremos publicando la fecha exacta. Por lo pronto sabemos que es en el mes de noviembre, seguramente en la tercera semana de noviembre estaremos dando lugar a la realización de este evento. A 2 días de las elecciones, en Exlibris queremos poner el espejo retrovisor para entender cómo es que los colombianos nos ganamos este derecho a ejercer la ciudadanía y a elegir nuestros propios mandatarios. Pues para ello hemos invitado a una historiadora, a una investigadora que ha dejado consignado en este libro, Ciudadanía Política en Construcción, una importante investigación que aporta desde la reforma constitucional de 1910. Doctora Olga Llaneda Acuña, bienvenida a Exlibris, y en primera instancia usted hace un capítulo de introducción en el que nos logra contar qué es la ciudadanía política y cómo se diferencia de otros conceptos de ciudadanía. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar de un tema tan importante para la historia del país como es la ciudadanía. ¿Cómo se construyó ese concepto? Precisamente consideramos que la ciudadanía hace parte de ese proceso de autonomía, de reivindicación del papel social y político de los actores sociales, cómo ellos asumieron sus derechos, cómo ellos hicieron valer su papel como sujetos y actores sociales, y precisamente las elecciones se convierten en un espacio de mediador, aunque no el único, en que asumieron esa autonomía, esa representación y esa reivindicación de su papel político y social.
Algunos trabajos como el de Thomas Marshall en los años 80, que fue discutido, plantean precisamente ese proceso de ciudadanía, aunque claro, nosotros consideramos que no es un proceso de evolución la construcción de la ciudadanía, sino que obedece a factores ambientales, sociales, culturales y sobre todo el espacio social y cómo los sectores sociales se apropian de ese momento en un momento determinado. En los años 80 este discurso se debatió porque para hacerle frente al autoritarismo, para hacerle frente a los gobiernos militaristas en América Latina, y justamente la ciudadanía y la democracia empiezan a ser factores fundamentales de análisis donde se reivindica el papel del sujeto como actor social y se busca establecer cómo han sido construidos esos espacios. Y es que no siempre todos han podido ejercer ese derecho. Se hablaba de ciudadanía restringida, de los que tuvieran bienes. ¿Cómo es eso, doctora Olguita? Bueno, en 1910 la reforma constitucional empieza a surgir a partir de las juntas republicanas de 1908, donde se plantea precisamente una abolición al autoritarismo o hacerle frente al autoritarismo de Rafael Reyes, y por eso se empieza a plantear la democracia y la república como ejes fundamentales. ¿Cuál es el elemento fundamental de la república? La ciudadanía, es decir, que el ejercicio del voto recaiga en los actores sociales, recaiga en el pueblo y que sea el pueblo quien legitima el papel del sujeto. En ese orden de ideas se plantean la relación de minorías, es decir, que tengan participación los partidos de mayorías y minorías, pero en este caso pues es el liberalismo y el conservatismo. Sin embargo, hay una ampliación de la participación y la representatividad, que son aspectos muy importantes que se van a consolidar. Sin embargo, uno de los aspectos de esta reforma es que pueden participar los hombres mayores de 21 años en las elecciones directamente de consejo y asamblea, y es restringida en la medida que es indirecta las elecciones de representantes, de diputados, de senadores, y de presidente. ¿Por qué eran restringidas? Porque se suponía que ellos no tenían la capacidad suficiente para ejercer sus derechos y necesitaban ser contribuyentes o saber leer y escribir o ser funcionarios públicos para poder ejercer ese derecho. Situación que pues, como lo establezco en la publicación, llevaría a establecer un ciudadano de tipo restringido porque no le permite ser autónomo, y pues desde luego las mujeres no tienen ninguna grave participación en este proceso, es decir, en términos legales, porque participan de otra manera en las movilizaciones, en las actividades fraudulentas, incluso en acompañar a sus esposos a ejercer el derecho al voto en el día de elecciones. Y hay un capítulo en el que casi que empieza a abrir la historia de antes de la reforma de 1910 y después de la reforma de 1910, en donde precisamente, doctora Olga, nos habla usted de la institucionalización de este sistema electoral. ¿Cómo fue? Bueno, la institucionalización del sistema electoral fue muy interesante porque se estableció una oficina adscrita al Ministerio de Gobierno donde operaba el Consejo Electoral, y del Consejo Electoral se establecían los jurados electorales y dependiente de los jurados electorales, los jurados de votación que operaban el día de las elecciones. Los jurados de votación eran encargados de recibir el documento electoral y verificar que se cumplieran realmente los requisitos. Los jurados electorales realizaban los censos y hacían los listados, debían publicarlos en un sitio visible para poder garantizarle al ciudadano su participación el día de las elecciones. Debían publicarlos 8 días antes de las elecciones, es decir, un periodo más o menos como el que estamos, para que los electores pudieran saber quiénes podían elegir y a quiénes podían elegir. Bueno, estamos muy cerca de las elecciones y hemos visto cómo a través de los medios, ya no solo masivos de comunicación, sino de las redes sociales, de las tecnologías de información, se ejerce la mano negra o la publicidad negra en las campañas. Usted estudió, doctora Olga, también el papel de la prensa y de la libertad de opinión en ese periodo, 1910 y 14. Bueno, fue muy interesante ver, porque primero había una censura a la prensa y en 1909 se levanta la censura, pero se levanta la censura también porque hay una serie de movilizaciones de los actores sociales reclamando la prensa libre. Y la prensa, en este caso, pues va a cumplir un papel importante. Es la que difunde las ideas de un partido o de una tendencia política, que a la larga pues es la consolidación de los partidos y sus perspectivas. Pero lo que llama la atención es el número de periódicos que hay entre 1909 y 1911, que es exuberante, y esto permite ver
que hay un índice fundamental de participación y que las ideas se difunden. Se supone que la gente no sabe leer ni escribir, pero hay un proceso de apropiación de la ciudadanía a través de lecturas colectivas, de la difusión voz a voz y sobre todo en las chicherías, en las guaraperías. Allí se debate política y la gente vive y siente la política. Entonces de esa manera se genera también un proceso de apropiación. Pero también hay otros mecanismos, como es la misma plaza pública el día de las elecciones, donde la gente vive, visita y acompaña los procesos electorales y ve que esos lugares son importantes y le da un valor significativo a las elecciones como parte de un proceso de la construcción de esa ciudadanía. Entonces siente que allí se construyen los derechos y de esa manera empieza a hacer un proceso de apropiación de su papel como sujeto político. Y es por eso que también hay un capítulo dedicado a las movilizaciones populares y a cómo los sectores sociales empezaron a exigir sus derechos. ¿Adquirieron conciencia frente a esos derechos? Pues la movilización, precisamente una de las más importantes fue la movilización por la prensa libre, donde digamos que la Iglesia Católica es opositora total, y la gente empieza a reunirse en un día, digamos que se prevé va a discutirse el artículo fundamental de defensa de la libertad de prensa y se convocan frente al lugar al recinto donde están reunidos la Asamblea Nacional Constituyente y allí empiezan a debatir y a promover la necesidad de que haya la prensa libre. Entonces, pero también digamos que otras movilizaciones van reivindicando el papel del sujeto, reclamando sus derechos, reclamando su papel político. Esa movilización es muy interesante, o otra movilización con respecto a la prensa libre, porque se sanciona un artículo y ese artículo es lesivo porque se dice que se prohíbe la lectura de cierta bibliografía liberal y que, digamos, promueve un pensamiento libre y la gente se moviliza y hace que ese artículo se vaya es decir, se clausure ese artículo y que nuevamente se retorne la prensa libre, la opinión pública, porque es parte de ese proceso de relación o de afianzamiento y de circulación de los saberes, de opiniones y demás, que le va a permitir al actor social construir nuevos espacios de participación y representatividad. 155 páginas en Ciudadanía Política en Construcción para entender cómo hemos ganado este derecho a la ciudadanía política en nuestro país. Profesora Olga, este es el periodo que usted estudió, pero hay otras cosas que ocurrieron después que continuaron construyendo el concepto de ciudadanía. Bueno, digamos que en otro texto establezco una periodización de la construcción de la ciudadanía. Una primera es la restringida, otra es la ciudadanía también, digamos, del sufragio libre y universal en 1936, entonces donde todos los hombres mayores de 21 años pueden participar directamente en los procesos electorales, excepto en el de Senado, que se construye justamente en 1947, es la primera vez que se elige senador directamente, y luego las elecciones, o es decir, la participación de las mujeres, que es en 1954, con el voto femenino. Entonces, digamos que hay un proceso, digo yo, sistemático, pero ligado a esas reformas, pues hay una serie de debates en el Congreso, participación de los actores sociales y desde otra perspectiva, es decir, lo legal y lo ilegal a veces confluyen en este caso para motivar la participación y la apropiación. Eso no quiere decir que, digamos, la ilegalidad sea un proceso, un fenómeno que se deba reivindicar, por el contrario, es un aspecto que limita, que excluye y que debe ser sancionado. Justamente el reclamo es cómo se construye una participación y una reivindicación de los actores sociales, de sus derechos, de sus posturas, a través de su participación como ciudadanos.
Bueno, el concurso básicamente buscaba medir el ingenio creativo que tienen los estudiantes de ingeniería a través de la utilización de estructuras para un puente que debía soportar 2 personas y con la tercera fallar. Participaron 8 equipos conformados por 6 personas cada uno y pues realmente los resultados son maravillosos. Estoy muy contenta con los resultados que vimos en esta primera entrega de este puente. Con este tipo de actividades lo que buscamos es sacarlos un poco de la teoría y llevarlos a lo que es la realidad en la ingeniería, con unos materiales sencillos, haciendo una actividad que aparentemente es sencilla, pero que para ellos representa el hacer unos cálculos estructurales, el pensar en unas cargas como las pensamos para el diseño de un puente, y la experiencia de construir mi primera estructura y ponerla en uso, probarla con una capacidad y hacerla que se rompa con un peso especificado. Entonces, eso es lo que buscamos en ellos, que se abran un poco a la realidad de lo que es la ingeniería. Nuestro proyecto consistía pues en hacer un puente que cumpliera con la luz requerida del concurso y los materiales que nos establecían ya, desde MDF, tornillos, puntillas y pues pegante para madera. Pues en sí era la combinación de la estética, el diseño como tal, y la eficiencia es como el punto más crítico, pues porque de por sí uno cuando diseña con un poquito más de, o sea, como diseña el puente dejando que pues se pueda poner más cargas sin que se vaya a dañar, pero pues la eficiencia ahí era importante pues porque teníamos que fallarlo en la carga que decíamos y tenía también que el puente no pesar tanto. Entonces pues fue una experiencia muy bonita porque como tal uno aplica bastante los conocimientos que tenemos en clase y pues nada, lo importante era ver cómo se comportaban las estructuras y pues como tal compartir con todos los compañeros. Qué rico volvernos a encontrar para compartir historias de nuevos personajes que ayudan a construir la universidad. Hoy mi invitado es Pedro Alejandro Leguizamón Páez, a quien doy la bienvenida. Y pues, Pedro Alejandro, ¿con qué nombre es el que usted se identifica más y que le gusta que le llamen? Gracias, Susanita, por la invitación, muy amable. Pues realmente en la casa me llaman Pedro, pero me gusta más el Alejandro. Las damas me dicen Alejandro porque les parece más bonito, pero igual los dos, pero Alejandro me gusta mucho también. Bueno, y quizás por cariño también. ¿Cómo es un día a día de Pedro Alejandro? Bueno, el día a día mío es levantarme y dar gracias a Dios primero por estar vivos y después desarrollar las actividades que haya que hacer en la casa, aportar, colaborar
y después venirme para la universidad a trabajar, que es por lo que estamos y estamos pues pendientes de cualquier tipo de actividad que haya que desarrollar. Además que combina también su día a día con la actividad física, porque sé que le gusta el fútbol. Sí, en ocasiones pues voy con mi sobrino al estadio a ver partidos de fútbol y cuando se puede también voy a practicarlo, me gusta mucho. ¿A quién le heredó esa chispa del buen humor? A todo, pues va hablando en la conversación y usted le pone como ese toque. No, digamos que eso sí es como mío, eso es como mío porque en cualquier momento que se pueda dar alguna palabra, una frase de chiste como para distensionar el ambiente, pues lo hago, pero hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, entonces también hay que saber en qué ambiente se puede desarrollar. ¿Qué es lo bonito de ser el diseñador industrial de la seccional Duitama de esta universidad? Pues lo más bonito es poder desarrollar la creatividad en los productos, ¿no? En sistemas. Digamos que eso es lo más gratificante, poder ver plasmada esa creatividad en algunos objetos, en algunos productos, que sean para poder suplir necesidades. Digamos que eso es lo más bonito. Esa manualidad y esa destreza también la da a través del diseño de joyas, específicamente en plata artesanal. Sí, ¿cómo es? Sí, yo desarrollo esa actividad, entonces la parte creativa la desarrollo ahí en el diseño y en la elaboración de las joyas. Tengo las herramientas en mi casa, entonces todo lo que hago son diseños míos, o sea, los diseño y yo mismo los elaboro y los ofrezco. Y como especialista en mercadeo o en producción de pequeña y mediana empresa, ¿cuál es su sueño? Pues mi sueño es poder tener un negocio de pronto con diseños míos y también ofertar otros productos que puedan también, que sean agradables sobre todo y que tengan algo de diseño y que el anhelo mío es tener ese, de pronto un negocio que tenga diseños míos y que pueda también aportar a generar empresa, que lleguen otros productos también a mí. ¿Qué le ha dejado y qué ha sido lo más importante de trabajar con los empresarios del departamento de Boyacá, en esta área del arte? Sí, trabajé 8 años con el SENA en la parte de diseño con comunidades artesanales, en Ráquira, en Nopsa, en todas las zonas que son de tradición artesanal, aportándole a los artesanos pues la parte creativa, ¿no? Para poder realizar diseños y rediseños de sus productos, pues a pesar de que ellos son muy expertos en lo que hacen en la parte práctica, pero entonces la idea era también aportarles como lograr esa integralidad en el diseño y desarrollo de los productos. Ahora, ese conocimiento también como docente que trae también con los empresarios, lo plasma en este momento en Bienestar Universitario. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, digamos que este año tuve, gracias a Dios, la oportunidad de pertenecer al grupo de Bienestar Universitario en la línea de desarrollo humano, donde realmente encontré un talento humano muy agradable para trabajar. Y digamos que esa parte de los talleres que desarrollo están enmarcados en la zona de orientación universitaria para la UPTC, la zona Acción Joven, que está enmarcado en la parte de poder lograr que los estudiantes utilicen su tiempo libre en esas otras actividades que son complementarias a su parte académica y que puedan desarrollar productos de pronto, si no son para vender, pues para que tengan desarrollo de sus habilidades y destrezas. Acabamos de cumplir 66 años, la UPTC. Usted como funcionario en estos 5 años, ¿cuál considera que ha sido su aporte y el regalo para la universidad? Pues a ver, estuve trabajando 4 años con la Facultad de Estudios a Distancia en el programa de articulación con colegios. Digamos que de esa época ahorita también con lo que estoy desarrollando, el regalo más importante o lo que yo he podido aportar es como transmitir el conocimiento a esas personas, ¿no? Y es gratificante que a uno como docente le den las gracias por el conocimiento que les ha transmitido y poder plasmarlo en otras actividades. Y digamos que el regalo primordial sería como el compromiso y el desarrollo de las actividades que tengo a mi cargo y otras que se pueden desarrollar. Digamos que ese sería el mejor regalo, cumplir y ser responsable con las actividades. Ahora, finalmente, ya para despedirnos de este Entre Tazas, ¿vivimos por la UPTC, Pedro Alejandro? Vivimos 100% por la universidad, Susanita. Digamos que yo tengo tradición de un UPTCista, inclusive desde mi abuelo, que trabajó en la universidad, él fue el granjero de la universidad, mis padres también, mi mamá ahorita todavía está trabajando con la universidad, mis hermanos también trabajaron con la universidad, entonces digamos que es ese orgullo de ser UPTCista tanto como egresado como ahora
tratando de aportar mis conocimientos para construir la universidad que queremos. Pues bien. Efectivamente. Gracias, Pedro Alejandro, por su compañía y compartir este escenario también que es del edificio de Artes Plásticas de la universidad. Muchos éxitos. Gracias, Susanita, muy amable.